Ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan, y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él. Bueno, estamos de regreso en Enfoque Político Global y ahora tengo el gusto de volver a presentar, está acompañando con nosotros el ingeniero Adolfo Carrizo, que nos trae un tema de importancia global. Adelante, ingeniero, su tiempo. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Valentina, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, hoy quería tratar un tema, es toda una secuencia, ¿no?, desde que empezamos con este ciclo, y se refiere a lo que es la vulnerabilidad del sistema soja en el mundo, no solo en Argentina. Explicar un poco, hay una problemática oculta, silenciosa, que no se la está teniendo en cuenta en políticas de Estado, y creo que amerita un análisis. No he visto algo, digamos, que contemple varios factores, siempre se los trate en forma individual. Entonces la idea de esto era presentarles los factores que están contribuyendo a esta crisis que se avecina. Así que, bueno, le vamos a pedir al señor director, por favor, si puede poner ahí el video y después discutimos acá con el panel. Durante 3 décadas, la soja fue el cultivo más ampliamente difundido en el mundo. Alimentó mercados, construyó puertos y fue el motor y sostén de economías de Latinoamérica. Pero el tablero ha cambiado. Esto no es una proyección, no es un escenario hipotético. Lo que parecía fortaleza estructural hoy es una trampa, por la cual se está entrando en una zona de peligro también estructural. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay concentran más del 90% de la oferta global de soja. 4 países, un solo cultivo, un único cliente mayoritario. Estos 4 países se enfrentan simultáneamente problemas estructurales, no coyunturales. Antes de hablar de cosechas y sequías, tenemos que hablar del tablero donde se fijan las reglas. El Chicago Board of Trade, o Junta de Comercio de Chicago o Mercado de Chicago, el CBOT, es la pizarra que determina el precio de la soja en Buenos Aires, en Asunción, en Paraná o en Sao Paulo. Un tablero que no lo opera ningún productor de maíz en Iowa ni ningún sojero del Cerrado. Lo operan los fondos de inversión. Y hay una desconexión total entre los precios que vemos en las pantallas del CBOT y la rentabilidad real del productor. Dijimos que nada tiene que ver con la oferta y demanda real del grano, sino que son instrumentos financieros diseñados para maximizar rendimiento financiero. Y cuando los grandes fondos deciden, por razones macro que nada tienen que ver con el campo, cuando deciden reducir la exposición a commodities, el precio cae. Entonces el productor en el campo no puede reducir sus costos al mismo ritmo. Los fertilizantes ya fueron comprados, el arrendamiento ya fue firmado, el crédito ya fue tomado. La brecha entre el precio de pizarra y el costo real se convierte en pérdida pura. Entonces el precio lo pone en Chicago, los costos lo pone en la realidad, y esa diferencia es la que paga el productor. Hay otro gran problema que nadie lo nombra, que es el oligopsonio. Mientras el precio internacional fluctúa al ritmo de la geopolítica, el productor está atrapado en un sistema de comercialización profundamente asimétrico. Este oligopsonio es pocos compradores para muchos vendedores, y es el inverso exacto de un mercado libre. Intervienen el dólar index, las tasas de la Reserva Federal, la apetencia al riesgo global, los flujos de capital hacia activos emergentes. A Estados Unidos no le cierran los números. Durante décadas vivió la ilusión de que la agricultura familiar era viable en el Midwest. Esa ilusión se está cayendo en tiempo real. Los préstamos operativos han aumentado casi un 40%, y algo crítico nuevo es que las quiebras de pequeñas fincas aumentaron un 46% interanual y por tercer año consecutivo. La cantidad de fincas en actividad está en su mínimo histórico. El combustible diésel aumentó un 54% en un año, lo que está complicando seriamente las labores. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz sigue cerrado y el combustible no va a abaratarse en lo que resta del año.
El 70% de los farmers estadounidenses declararon que no podían invertir en fertilizar sus campos durante esta temporada. Para compensar, Washington aumenta los subsidios agrícolas hasta un nivel récord de casi 40.000 millones de dólares. Pero los subsidios no solucionan el problema de fondo. El modelo de producción de soja y maíz en el Corn Belt, tal como existe hoy, ya no es competitivo sin asistencia del Estado en forma permanente. Y esta asistencia tiene un límite político y fiscal. Estados Unidos subsidia su modelo de producción y ya no le cierran los números. Lo que hay con los subsidios no es una solución, sino una anestesia. Brasil es el mayor productor de soja del mundo, pero produce en condiciones logísticas y financieras muy exigentes. La soja aún es rentable, pero está al límite de la asfixia. Mato Grosso es el corazón sojero del mundo, aumentó su costo de producción en un 8% del año anterior, y hoy los márgenes de ganancia proyectados apenas llegan a los $25 por hectárea, el nivel más bajo en casi 2 décadas. El nivel de morosidad de los créditos agrícolas alcanzó prácticamente el 8,5%, históricamente el más alto. El financiamiento se encareció y aumentó el porcentaje de recuperos judiciales o quiebras en el sector de insumos. Los fertilizantes representan casi el 47% del costo total y aumentaron un 11% únicamente en abril. Brasil tiene otros dos graves problemas. Uno es la cuestión sanitaria, con las enfermedades que se llevan entre el 3 y el 33% de su costo, y que se proyecta que en los próximos años, por cuestión del cambio climático, podría aumentarse ese costo entre $75 y $95 por hectárea, lo cual lo tornaría inviable. El otro gran problema es la distancia a puertos, que le lleva casi $100 en la mayoría de los casos. Paraguay puso todas sus fichas en la soja. Produce entre 9 y 11 millones de toneladas por año, pero eso representa el 90% de la divisa de exportación. Es una dependencia única en el mundo. Tiene problemas con el sistema de pago, ya que hay premios y castigos locales que pueden representar entre 15 y $30 por tonelada, siempre a favor del comprador. Tienen riesgo climático muy alto, lo que es Chaco paraguayo, y también un riesgo logístico por la dependencia en el transporte fluvial. Cuando el río baja por la sequía, la producción de soja queda atrapada y no se puede exportar, o se exporta a costos que destruyen ese margen. El problema grande de Paraguay es que no tiene industria de molienda o crushing. No hay una industria desarrollada en el interior, entonces debe vender el grano crudo a los acopiadores y exportadores. Finalmente Argentina, el caso quizás más complejo y quizás más trágico, porque tiene todos los recursos para ganar: suelo, clima, know-how, infraestructura, y sin embargo lleva más de 30 años jugando en muletas, o sea, en desventaja. El gran problema son las retenciones a la soja, que hoy están en un 24% sobre el valor FOB de exportación. Eso ha variado en los últimos 20 años. Pero el sector está sobreendeudado, tiene problemas con los costos que están parcialmente dolarizados, con distintos niveles, y en especial la inestabilidad macroeconómica, ¿no?, que desincentiva la inversión, ¿no? Tengan en cuenta que hoy representan casi $90 que solamente en retenciones sobre el valor bruto pierde el productor, y eso es no inversión en fertilizantes, principalmente en renovación de la maquinaria, en tecnología, y aún así creo que es el país más eficiente en el mundo en producción. El conflicto en Medio Oriente es un acelerador de esta problemática. Hoy, mientras el estrecho de Hormuz permanece cerrado o semicerrado, el sistema agrícola global está sufriendo daños que todavía no aparecen en los precios del supermercado, pero que ya están contabilizados en los costos del productor. Dijimos antes que la agricultura moderna es totalmente dependiente del petróleo, no solo como combustible, sino como un insumo estructural en cada eslabón de la cadena: agroquímicos, fertilizantes, combustibles, el flete marítimo. Esta cadena de insumos tiene múltiples puntos de ruptura. No es un cuello de botella, sino que son varios cuellos de botella al mismo tiempo, en distintos eslabones, con distintos tiempos de recuperación. Y lo más peligroso es que este impacto no es inmediato, se acumula con retraso.
El clima es otro factor importante en los sistemas de producción. Puede ser un aliado, pero también puede ser una amenaza climática. En ese contexto, el cambio climático lo que hace es amplificar lo que ya está mal del sistema. Aumentan los riesgos de enfermedades, los costos, y todo eso complejiza todo el sistema. China ha sido el motor que ha traccionado la demanda de soja en el mundo en los últimos 30 años. En el 2024 importó cerca de 100 millones de toneladas de soja, y esto es un número que ha sostenido las economías de Argentina, Paraguay y de Brasil. Pero China quiere ser autosuficiente en soja, y esto no es una especulación, es una política de Estado explícita, según informes, por ejemplo, del 1 de enero de este año, en el cual China indica una tendencia hacia disminuir las importaciones en los próximos 20 años. Y cuando China se propone algo, generalmente lo logra. Lo que quieren es esta autosuficiencia alimentaria, reducir un 30% las importaciones a partir de este 2026. Y ello tiene varios motivos, entre ellos la población de China va a descender drásticamente, y la gente de más de 65 años tiene un consumo de proteínas un 25% menor. Ellos están buscando fuentes alternativas de proteína en distintas tecnologías. Y hay una cuestión de que uno dice, bueno, sale China del mercado, ingresa en otros países del sudeste asiático como Vietnam, Filipinas, Malasia, pero ellos también tienen o van a tener tendencias hacia la autosuficiencia. En un escenario de escalada del conflicto en Irán, la soja y su aceite van a aumentar en el corto plazo para ser destinados hacia biodiesel, generando una demanda extraordinaria que va a elevar los precios en el corto plazo. Pero hay que tener en cuenta que esa ventana es frágil y va a depender de que el precio del crudo se mantenga alto. Eh, por lo tanto, no es una alternativa seria a largo plazo. Bueno, ahora toca poner en claro el diagnóstico. Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay enfrentan una crisis estructural de rentabilidad en la producción de soja que no se va a resolver con mejores precios o una buena campaña climática. Hay problemas sistémicos, costos crecientes, demanda china en contracción planificada, dependencia energética del petróleo en un mundo donde el acceso al petróleo se vuelve cada vez más incierto, la concentración del mercado en el acopio y el crashing que exprime al productor, y un sistema de precios diseñado en Chicago que no refleja la realidad productiva en América del Sur. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hay una serie de ejes que vamos a considerar. En primer lugar, hay que iniciar la diversificación de cultivos industriales con enfoque estratégico. No se trata de abandonar la soja de la noche a la mañana, se trata de empezar hoy a construir la alternativa. La plataforma tecnológica que hoy está y que hay que aprovechar, la maquinaria, el know-how agronómico, la logística, el financiamiento. Lo que falta es cultivos alternativos industrializables localmente. Es el caso de la camelina, el crambe, que son brasicáceas con alto perfil para combustibles sostenibles de aviación vía hidrotratamiento. Son los principales candidatos para este tipo de desarrollos. La principal característica que tienen que tener estos nuevos cultivos es que sean industrializables localmente para romper el oligopsonio del crashing. Si no, el productor termina financiándolo con el flete, no tiene capacidad de negociación y no tiene la posibilidad de realizar ventas en origen. Esto es especialmente importante para todo el norte argentino y principalmente para Paraguay. Y sin lugar a dudas, algo fundamental es que haya política de Estado más allá de los ciclos políticos, algo que Argentina no ha tenido en los últimos 25 años. Eso es fundamental. Hay un ejemplo excelente en Brasil con Embrapa. Cambian los gobiernos, pero Embrapa mantiene una línea. INTA nunca tuvo esa visión. Para concluir, a modo de reflexión final, creo que estamos siendo testigos de una crisis silenciosa, y eso es lo que lo vuelve peligroso, porque cuando se hacen visibles ya es tarde para cambiar de táctica.
Hay que entender que si no transformamos las materias primas en origen, siempre vamos a vender a precio de remate. La pregunta no es si este sistema de producción va a cambiar, porque va a cambiar. La pregunta es si vamos a cambiar nosotros antes de que nos cambie el mundo. Gracias. Bien, de verdad interesantísimo para tener en cuenta todos los actores de la economía argentina tienen que ponerse en alerta y empezar a trabajar más en serio, porque esto, según parece, no va a durar mucho más el boom de la soja, como había empezado hace 30 años más o menos, y es un mercado que se va a ir achicando, sobre todo porque China va a empezar a producir su propia fuente de soja. Hay muchas preguntas para hacer al respecto de esto, ingeniero. ¿Tenemos oportunidad? Bien, una de esas es saber, Paraguay saca todo por vía pluvial, su producción de soja. O sea que viene hacia el puerto de Buenos Aires. En el caso de Paraguay, como decíamos en la presentación, no tiene industria de molienda, de crushing propio. Y Argentina en estos últimos años tuvo problemas, disminuyó la superficie, disminuyó la producción, había mucha capacidad ociosa, entonces aprovechando la hidrovía, el transporte fluvial se empezó a importar. Y hoy el principal destino de la producción paraguaya es Argentina. A su vez, Paraguay tiene problemas estructurales de estos compradores que son los mismos que tenemos prácticamente en Argentina, son multinacionales. Y hay unas penalidades que le van aplicando que no están claras, hay un problema muy actual por el cual también atenta contra la rentabilidad del productor. Entonces, sí, hoy se importa soja paraguaya desde hace varios años y hay algo que también quisiera decir. Paraguay es crítica la situación en el sentido de que el 90% de lo que obtienen por exportación es de la soja. Es totalmente soja dependiente. Si bien Paraguay tiene mucho menos campo que Argentina, pero a nivel proporcional casi todo el campo de Paraguay es de soja, teniendo en cuenta el suelo que ellos ocupan, cuántos habitantes tiene Paraguay, en ese sentido proporcionalmente es más productor que Argentina y que Brasil. No. ¿En proporción? No, Paraguay es el productor más chico de estos cuatro grandes, ¿no? Que son Brasil, Estados Unidos y Argentina. El tema es que Paraguay produce entre 9 y 11 millones de toneladas de soja por año. Eso es, digamos, la mitad quizás lo que nosotros produciríamos, pero es importante. Pero en un territorio mucho más pequeño, digamos. Sí, hay dos grandes regiones en Paraguay. Una región húmeda, que es todo lo que es Alto Paraná, o sea, cerca de lo que es Encarnación, y tenemos el Chaco paraguayo, que lo tienen bastante bien desarrollado, pero son condiciones como nuestro Chaco semiárido, que buena acotación esa porque esas condiciones son muy parecidas a las que nosotros tenemos en el este de Salta. Nosotros tenemos 5 millones de hectáreas, en las cuales son una ganadería extensiva de monte, y Paraguay las tiene totalmente industrializado. Es la principal cuenca lechera de Paraguay, es muy fuerte, y es el Chaco paraguayo. Entonces, un excelente ejemplo a seguir lo que ellos han desarrollado, ¿no? Las colonias menonitas, ¿no? Yo es lo que pensaba, cómo Salta, teniendo una extensión enorme, quizás tiene menos trabajo intensivo, digamos, con el uso del suelo que está disponible, creo eso. Así es. Bien. Yo tengo una pregunta referente de esto de la concentración de la soja, justamente que hablábamos que está mayormente en 4 países, los que acabamos de nombrar. ¿Eso representa una fortaleza comercial o termina siendo una vulnerabilidad sistemática para
para la seguridad alimentaria y energética global? Bueno, es una buena pregunta porque eso nos lleva para mí, el eje de la discusión, que siempre hago hincapié. Hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿sí? China es el gran demandante de soja del mundo. Tengan en cuenta de que todo esto, el boom, originó en China, cuando se decía que todos los años, en los años fines de los 90 o mediados de los 90 hasta el 2005 o 2006, migraba una población equivalente a Argentina, del campo a la ciudad. O sea, 40 millones de habitantes pasaban del campo a la ciudad en China. Entonces había que alimentar esa demanda. Hay una guerra comercial que para mí es el eje de todo. El conflicto ahora en el Medio Oriente es por la energía. Entonces, uno lo mira desde el frente y dice, bueno, hay una guerra entre que Estados Unidos le provee soja a China. Obviamente, China va a atacar a esa provisión. Y si nosotros producimos nuestro principal cultivo, Argentina, Paraguay, es ese cultivo que está en disputa, obviamente vamos a tener problemas. De eso se trata, creo yo, el eje de esta cuestión. El tema de la seguridad alimentaria es bastante complejo. O sea, la soja se destina en parte para aceite y la harina y el pellet con el cual se alimentan los animales básicamente. Eso se transforma en carne y esa carne va para alimentación. Va a haber problemas en este tiempo tras el conflicto y sin duda que se va a ver afectada la seguridad alimentaria, ¿sí? Hay otro tema también que es la globalización, ¿no? Muchas veces hay factores que uno no los puede, digamos, tener a mano y terminan afectando, ¿no? Por ejemplo, lo que es la alimentación en África, que eso se va a ver bastante afectado, igual que en el sudeste asiático. Tengo una pregunta que más bien está dirigida para la audiencia común que nos está escuchando, que es numerosa. Para que quede claro, a mí me costó entender bien qué significa retenciones. ¿Es una pérdida completa el monto que se le retiene o es algo que lo recuperan a posteriori? ¿Cómo es que funciona la retención? ¿Y si eso le está produciendo pérdida permanente al productor o es una vez que ya se hace una cadena, esa pérdida está compensada? Bien, es un tema bien vidrioso. Porque hay muchas discusiones políticas de totalmente. eso, ¿no? La retención es un impuesto sobre el valor bruto de la producción. Por ejemplo, hoy la cotización de la soja en Chicago es $430. En este momento es 24% el valor de las retenciones, o sea que le están pagando $320. Eso se los queda el gobierno, llueva o no llueva, o sea, del valor bruto, no es de la ganancia, no, es del valor bruto. Entonces, son hoy en día $90, o sea, recordemos que la producción está dolarizada, digamos, son $90 que el productor deja de invertir, ¿sí? Y el gran problema que hay en esto es, por ejemplo, el tema de fertilizantes. Nosotros no reponemos fertilizantes, lo dijimos en otros programas. No llegamos ni al 30%. Entonces va a haber un impacto en el ambiente cuando no repongamos los nutrientes que estamos sacando. Entonces, no es solamente las retenciones lo que hay que tener en cuenta, que es gravísimo. Y acá quiero decir algo, permítame. Las retenciones las tenemos hace 30 años, más de 30 años, ¿sí? La cuestión es que fueron variando y hubo una posibilidad histórica que tuvo el sector del campo con la resolución 125 en el 2008 y por el cual lo que se evitó es que sean móviles y que sean valores más altos. Era un precio histórico en ese momento de la soja. El gran error para mí que tuvo el campo en ese momento fue bajarse de las rutas, porque seguimos con retenciones y es muy difícil que la saque. El país es soja dependiente. Hablamos de esa proyección, que esto no es apología del caos, repito, es algo que viene. China ya lo ha planificado, no lo empezó ahora, empezó hace 3 años a decir vamos a comprar menos. Entonces, no es solamente retenciones para terminar, hay otros impuestos. Cuando uno analiza qué es lo que le queda al productor de lo que él produce cuando asume todo el riesgo, en impuestos se va
casi el 80% de la renta del productor. Hablemos de ingresos brutos, impuestos al cheque, impuestos municipales. Es tremendo lo que se va en impuestos. Cortito, ¿es posible retención cero a corto plazo? Tiene que ser gradual, pero no de importes tan pequeños. Yo creo que si hay análisis que hablan de que si no hubieran retenciones se generaría muchísimo más desarrollo, digamos, para el país, ¿no? También. Bien, nos está apurando el tiempo, podemos tirano. seguir Tengo 100 preguntas para hacerle. Podríamos Perfectamente quién gana más, si el dueño del campo, el que va a trabajar es un hermoso el campo, tema, el arrendamiento. El transportista, el que acopia, el que exporta. Pero bueno, lo dejo a Valentina para que cierre el programa y gracias por tu aporte, muy, muy valioso. Bueno, ya hemos llegado al final de este programa. Tener en cuenta que se nos hace corto el tiempo cuando estamos con el ingeniero porque hay muchas preguntas, muchas consultas para hacer y seguir indagando en este tema. Tener en cuenta que es algo importante que ustedes tienen que tener en cuenta, cómo va a afectar también a nivel nacional y es muy importante. Así que bueno, vamos a seguir con esta serie que venimos hablando con el ingeniero y ustedes pueden mandarnos sus consultas, sus preguntas a las vías de comunicación. Bueno, ahora nos vamos a reencontrar nuevamente lo que es el día lunes, como siempre, de 12 a 1 de la tarde. Espero que pasen un excelente día y un muy lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Los cambios en el mundo ocurren a una velocidad vertiginosa. Comprender la realidad parece cada vez más difícil. Pero esos cambios nos afectan y debemos prepararnos para lo que viene. En Enfoque Político Global analizamos y explicamos la actualidad en un lenguaje claro y directo. Sin vueltas. Sin compromisos. Información precisa para comprender lo que realmente importa. Enfoque Político Global. Análisis profundo en lenguaje cotidiano. Porque entender tu mundo es ser parte activa de él.